Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva charla en línea del Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte. Esta vez nos acompaña la doctora Daniela Barría, quien es astrónoma, académica e investigadora del Instituto de Astronomía de la UCN y quien hoy nos va a presentar una interesantísima charla sobre la vida secreta de las nebulosas, este fenómeno espectacular que se da en el universo. Bienvenida, Daniela. Hola Daniel y hola a todas las personas que se encuentran conectadas. Gracias por la presentación. Efectivamente, como Daniel mencionó, hoy día les traigo una charla titulada La vida secreta de las nebulosas, donde vamos a conocer un poco más de estos objetos interesantísimos que están en el universo, no porque yo las estudie, pero de verdad van a aprender hoy día que son unos objetos maravillosos que esconden unos secretos que nos hacen de alguna manera que hoy día podamos estar conversando a través de esta charla o de esta videoconferencia. Bueno, les voy a comenzar con una imagen que es la que ustedes están viendo en estos momentos en la primera presentación o la primera slide, donde hay una nebulosa que se conoce como la nebulosa de la mariposa. Lamentablemente no podemos ver en este caso, pero el resultado, digámoslo, de esta nebulosa es debido a el proceso de vida y evolución de las estrellas. Entonces, las nebulosas no son nada más que agrupaciones de polvo y de gas que encontramos en nuestra galaxia y en otras galaxias también. Muchas de ellas están directamente relacionadas al nacimiento de las estrellas mismas y otras, como la que ustedes ven aquí en esta foto, está relacionada más bien a la muerte de una estrella, ¿ya? Entonces, me gustaría partir un poquitito definiendo los tipos de nebulosas que nosotros observamos. La que ustedes ven ahí ahora es la nebulosa del Cangrejo. Básicamente es un remanente de supernova. Sabemos que hay en el universo estrellas muy, muy masivas, ya estamos hablando de estrellas mucho más grandes que nuestro Sol, y que estas estrellas en las etapas finales de su vida expulsan a través de una gran explosión gran parte de su atmósfera o de sus capas más exteriores, y observamos al cabo de un tiempo cómo este material se expande en el medio interestelar, y ahí tienen una imagen de una supernova que de hecho fue registrada incluso por los chinos en el año 1054. Se observó un objeto que aumentó su brillo en el cielo y que actualmente hoy día con los telescopios que tenemos podemos determinar que es el remanente de la explosión de esta estrella. Entonces, a esas nebulosas les conocemos como remanentes de supernova. Hay otras nebulosas que se conocen como nebulosas de reflexión, como la imagen que ustedes están viendo ahora ahí, que es la M78. Estas nebulosas son tremendamente interesantes porque muchas de ellas, las estrellas están naciendo en su interior y no podemos verlas todavía. Generalmente cuando las estrellas nacen están embebidas de alguna manera en el material primigenio que les dio origen. Hay gas, hay polvo, y lo que ustedes ven es ahí el reflejo de algunas de las estrellas que ya nacieron, que básicamente la luz que proviene desde ellas se refleja sobre las partículas de polvo que están en la nébula, y esto hace que nosotros veamos como esta luz azulada. No sé si se puede observar muy bien en esta imagen, pero aparecen también unas franjas un poco más rosadas dentro de la imagen, y esas están relacionadas con unos jets que están emanando desde las zonas donde se están comenzando a formar estas nuevas estrellas, ¿ya? Esas nebulosas les conocemos como nebulosas de reflexión porque lo que están haciendo es básicamente reflejar la luz que está proveniendo desde las estrellas que están en su interior. Hay nebulosas también que son conocidas como nebulosas oscuras, ¿ya? Como la imagen que ustedes ven ahí. Esto no es nada más que polvo bastante concentrado en ciertas zonas del espacio, y que está oculta de alguna manera las estrellas que están más atrás. En los inicios de la astronomía se consideraba que estas zonas del universo eran zonas vacías donde no habían estrellas, y posteriormente supimos que en realidad
no es así, sino simplemente que el polvo está tan acumulado en esas zonas que nos impide ver los objetos que están por detrás. Hay algunas zonas que van a ver en esta imagen que aparecen un poco más difusas, y eso es porque efectivamente hay estrellas también ahí que están generando una reflexión sobre el polvo y nosotros podemos observar. Hay regiones también en el universo que, asociadas a las nebulosas, que les conocemos como regiones H2, o regiones de formación estelar. Generalmente nosotros sabemos que en el universo las estrellas nacen a partir de una nube, ¿ya? Y no nacen por lo general solas, sino es que vienen acompañadas en grupos, y hay estrellas que nacen muy masivas, y estas estrellas muy masivas, de hecho, estrellas jóvenes, generalmente, emiten radiación, ahora que que esta radiación es capaz de alterar el polvo que está alrededor, lo altera en el sentido de que la radiación hace que los átomos de los cuales forma parte la nebulosa pierdan electrones. Entonces decimos ahora que esta es una nebulosa básicamente que está fotoionizada. El proceso de ionización es cuando un átomo pierde un electrón o más electrones, y estas nebulosas emiten esa luz cuando el electrón vuelve a combinarse con otro átomo. Entonces tenemos ahora estas nebulosas que se conocen como nebulosas de emisión. La puse en grande porque hoy día vamos a hablar justamente de un tipo de estas nebulosas, un tipo de nebulosa de emisión, que son las nebulosas planetarias, que yo les voy a contar un poco la historia. No tienen nada que ver, eso sí, con los planetas. Básicamente siguen la regla de las nebulosas, es gas, en este caso, que es iluminado por una estrella central. En el caso de esta, la nebulosa del Anillo que ustedes ven acá, hay una estrellita que no sé si la pueden observar o si pueden ver mi cursor, espero que sí, pero hay una estrellita que está en el centro que es la responsable de generar la energía suficiente para ionizar este material y que este material pueda emitir ahora luz que nosotros observamos. Otras imágenes, aquí tengo una imagen de otra nebulosa planetaria también conocida e impactante cuando uno las comienza a observar. Yo les llamo a las nebulosas como las flores del universo, porque hay, de hecho, son estéticamente muy llamativas, en términos de que muchas veces uno los puede ver emisiones en distintos colores. Esos distintos colores están relacionados con las distintas composiciones químicas que tiene la nébula. Entonces esta se conoce como la nebulosa de la araña roja. Hay que tener buena imaginación y buena voluntad, digámoslo, para ver una araña ahí. La estrella central no se puede ver en este caso, está dentro y contenida o protegida, llamémoslo así, por un disco y por material. Entonces es un poco más compleja que la podamos observar. Esta otra nebulosa planetaria es conocida como la nebulosa de la hormiga, ¿ya? Todas estas nebulosas que yo les he mostrado están, de hecho, dentro de nuestra galaxia. Esta sí parece un poco más una hormiga. No sé si pueden acá ver un poco la cabeza de la hormiga y el cuerpo principal, ¿ya? Por supuesto, lo que les comenté, los colores están directamente asociados con la energía de la radiación y con los elementos químicos presentes dentro del gas mismo, ¿ya? Hay en este caso un disco. La estrella que aparece brillante ahí no es la estrella que originó esta nebulosa, ¿ya? Sino que en este caso la estrella también está escondida dentro del gas. Aquí hay un mapa para que puedan ubicarse un poquito en términos de dónde encontramos estos objetos. La verdad es que están bastante distribuidos dentro de nuestra galaxia. Hay nebulosas planetarias que conocemos que están, esto es más o menos una representación gráfica de cómo es nuestra galaxia, y yo les indiqué aquí más o menos las posiciones dentro del disco en el cual encontramos. Está temblando y está temblando más o menos fuerte, no sé si lo sienten. Sí, justamente está temblando en este momento. Ok, sí. Creo que pasó, así que voy a continuar. Bueno, entonces les comentaba, la mayoría de estas nebulosas, de hecho, están sobre el disco de nuestra galaxia, donde se concentran las mayores cantidades de gas y de polvo.
Aquí hay algunas posiciones donde pueden ver que algunas están más cerca del centro galáctico, otras están un poquitito más lejos. Aquí les marqué la posición del Sol, les coloqué también que estaban las nebulosas planetarias con algunos de sus amigos, y a continuación me gustaría hablar un poquito acerca de la historia de estas nebulosas planetarias, porque es bastante interesante. De hecho, es uno de los objetos en astronomía que tiene la mayor cantidad de años en términos de estudios, ya desde que, por supuesto, se inventó el telescopio por Galileo Galilei. Les comento que había un astrónomo, en este caso Charles Messier, que él era un cazador de cometas. En ese entonces, digámoslo, él hacía observaciones del cielo buscando estos objetos que, como sabemos hoy en día, no son nada más que restos que quedaron de la formación de nuestro sistema solar, y que cada cierto tiempo se acercan al Sol, desarrollan unas colas espectaculares en algunos casos, y luego, por supuesto, continúan en su órbita hasta los confines del sistema solar. Entonces, Charles Messier se cuenta la historia que él quedó muy impresionado cuando era niño, porque por un gran cometa que se vio en el año 1744, que este cometa se observaba con hasta 6 colas, ¿ya? Entonces, él era adolescente en esa época y decidió dedicar su vida a lo que era la caza de cometas. Bueno, ¿qué pasó a medida que Charles Messier hacía todas estas observaciones? Él tenía un telescopio, para que lo voy a colocar en escala, un telescopio que tenía una apertura de no más allá de 10 centímetros, y en astronomía, mientras más grande sea la apertura del telescopio, significa que tenemos mayor capacidad para recolectar luz, ¿sí? Y por ende podemos ver los objetos con una mejor resolución, y podemos incluso ver los objetos más débiles. Estamos hablando de que actualmente tenemos telescopios de 8 a 10 metros, y en un par de años más vamos a saltar a telescopios de 30 metros, ¿ya? Se cree que el salto a esos telescopios de 30 metros nos va a llevar casi, en términos científicos, como la revolución que experimentamos cuando Galileo inventó el telescopio. Entonces les comento que este astrónomo, con este telescopio que tenía de 10 centímetros, es uno de los primeros que observa unos objetos difusos en el cielo, que él de hecho los catalogó como objetos que no servían para la búsqueda de cometas, entonces había que dejarlos fuera. Él los catalogaba con sus posiciones y luego los marcaba en un catálogo y decía objetos a evitar mientras yo estoy cazando cometas. Él buscaba cometas, así que también buscaba estos objetos medios difusos, ¿ya? Y por ende descartaba todo aquello que no pudiese ser un cometa. La imagen que ustedes ven aquí en la parte superior derecha es una imagen representativa actualmente de cómo se vería una nebulosa, que es la nebulosa M27, con un telescopio de 10 centímetros. Y él la catalogó y dice una nebulosa sin estrella, ubicada en la constelación de Valpecula, de forma ovalada y simple de observar con un telescopio común. Bueno, lo que sabemos hoy día es que esta nebulosa, por supuesto con un telescopio mucho más potente, como Paranal, que lo tenemos aquí cerquita, donde tenemos una superficie recolectora ya de 8 metros, podemos observar la nebulosa, la misma nebulosa de Gamble, y ustedes pueden ver ahora los detalles de estos objetos espectaculares. Tenemos una nebulosa que es relativamente redonda, ya un poco alargada, donde la estrella central es la estrella que ustedes ven aquí en la imagen. Ya esta está tomada, como les comentaba, ya desde Cerro Paranal, por supuesto con telescopios mucho más potentes, ¿sí? Bueno, para continuar un poco con la historia, un par de años después, de hecho, aparece otro astrónomo francés, que era Antoine Darquier, quien descubre la nebulosa del Anillo, que es la que ustedes ven de fondo en la presentación. Él dice es una nebulosa ubicada en la constelación de Lira, que es muy pálida y dice casi tan grande como Júpiter, en términos de lo que él observaba, y se asemeja a un planeta que se desvanece. Noten que es la primera vez que se hace una asociación entre una nebulosa y un planeta. Bueno, tuvo que pasar un par de años después para que Sir William Herschel, que también dedicó su vida al estudio de los astros, básicamente él construía telescopios, y de hecho llegó a construir telescopios en esa época, muchos mayores a 1 metro, se demoraba mucho tiempo, trabajaba en casa con su familia, y él inicia una búsqueda sistemática de estas nebulosas,
y comenta respecto a una de las primeras que encuentra. Él dice, es una nebulosa muy brillante y de forma similar a un disco planetario, pero no está bien definida. Noten que Herschel fue el descubridor del planeta Urano, y él vio con su telescopio una imagen relativamente no tan nítida, un poco más difusa, y él asoció a esta nebulosa con algo parecido a un planeta. Y según la historia, cuenta que fue Herschel justamente quien acuña este término de nebulosas planetarias, ¿ya? Haciendo la similitud con el planeta Urano. Bueno, de ahí en adelante no hubo caso, no nos pudimos desprender de esta terminología, a pesar de que fue el propio Herschel quien un par de años después envía un paper a la Royal Society para rectificar su error en términos de llamarle nebulosas planetarias. Él ahora las llama nebulosas estelares y las define de la siguiente manera. Dice que hay una estrella muy brillante que exhibe una tenue y luminosa atmósfera de forma circular. La estrella se ubica perfectamente en el centro y la atmósfera es tan fina y delicada que no puede estar compuesta de estrellas. No puede dudarse, en palabras de Herschel, de que existe una conexión entre la atmósfera y la estrella central. Y él, como les comento, ahora para rectificar lo que había dicho, decide llamarlas nebulosas estelares. Lamentablemente, el término nebulosas planetarias ya se había acuñado en la sociedad científica de la época y hasta los días de hoy les seguimos llamando nebulosas planetarias, a pesar de que sabemos que no están asociadas a los planetas. Bueno, un siglo más tarde se define o definimos ahora una nebulosa planetaria como una nube de gas de muy baja densidad, de hecho, donde observamos emisiones por parte de átomos ionizados que son muy difíciles de observar acá en los laboratorios. No podemos obtener densidades tan bajas en un laboratorio como las densidades que hay en una nebulosa planetaria. Estamos hablando más o menos de entre 100 a 1000 átomos por centímetro cúbico. El mejor vacío que podemos recrear en un laboratorio en la Tierra no puede llegar hasta esas cantidades tan bajas. Entonces, esta baja densidad, dice, alrededor de una estrella, la cual genera suficiente radiación para ionizar el gas que existe en la nebulosa. Ionizar, como les comenté, es básicamente que la radiación, ahora muy energética, que proviene de una estrella central que es muy caliente, consigue quitarle los electrones a los átomos que están en la nébula. Estos electrones luego interactúan con otros átomos y con otros iones y muchas veces se recombinan y forman o emiten la luz que nosotros podemos observar o emiten esa energía en forma de luz, que es lo que nosotros observamos. Hay, por supuesto, otros tipos de emisiones también generadas por las propias colisiones entre los átomos que están dentro de la nébula. Lo que sabemos actualmente es que la temperatura central la temperatura de la estrella central en la nebulosa es muy, muy alta, estamos hablando mayor a los 30.000 Kelvin, ya consideren que la superficie del Sol tiene una temperatura aproximada más o menos de 5.700 Kelvin, el interior del Sol tiene del orden de los 14 o 15 millones de Kelvin, y necesitamos que en el caso de las planetarias, que la temperatura de la estrella central sea alta. De esa forma tenemos la radiación que puede ionizar el gas que está en la planetaria y que posteriormente emite y nosotros la observamos. Bueno, la pregunta que no hemos contestado todavía es ¿de dónde viene básicamente el gas que forma esta nebulosa? Entonces, vamos a irnos un poco a la historia de cómo evolucionan las estrellas. Lo que sabemos es que las estrellas nacen a partir, como les comentaba yo, de grandes nubes moleculares compuestas de gas y de polvo que se encuentran en los brazos o en las zonas del plano de las galaxias, y que bajo ciertas condiciones, ciertas zonas de estas nubes comienzan a agruparse, comienzan como a apelotonarse, llamémoslo así. Luego esta zona comienza a aumentar su temperatura, cada vez va comprimiendo más material, se comprime, ¿ya? Comienza a rotar, y al cabo de varios miles de años, entonces comenzamos a observar lo que nosotros, no lo observamos todavía, pero existe lo que nosotros conocemos en astronomía como una protoestrella.
una estrella que está en formación. ¿Por qué digo que no la podemos observar? Porque la estrella todavía está embebida dentro del gas madre, y ahí tenemos que utilizar instrumentos específicos ya para saber qué es lo que está sucediendo adentro. Lo que ven abajo en la izquierda es una imagen real, digámoslo, de las zonas donde se están formando estrellas. Pueden observar unos fototitos que aparecen en la imagen, y esas son zonas en las cuales estamos comenzando a formar estrellas, que es lo que sabemos actualmente. Bueno, las estrellas durante la mayor parte de su vida, lo que hacen es que, como sabemos, el ingrediente más abundante en el universo es el hidrógeno, ¿ya? Y por ende, estas nubes desde las cuales nacen las estrellas tienen grandes cantidades de hidrógeno. Eso hace que el material principal compuesto por una estrella sea básicamente el hidrógeno. Durante la mayor parte de su vida, que es como se encuentra actualmente el Sol hoy en día, las estrellas tienen en su interior una estufa, llamémoslo así, que está fusionando el hidrógeno, ¿ya? Y lo está transformando en helio. Eso es, por supuesto, lo que genera toda la energía que proviene desde el Sol. La mayoría de su vida las estrellas pasan en esta etapa que nosotros conocemos de secuencia principal, cuando están quemando hidrógeno en su núcleo y transformándolo en helio. Llega un momento, por supuesto, en el cual el hidrógeno que está en el núcleo se va a acabar, ¿ya? En esos momentos lo que va a pasar es que la estrella ahora se va a echar y va a comenzar a quemar helio, pero en una capa más externa. En esa etapa, las estrellas se conocen como gigantes rojas. Y no sé si pueden observar acá en la parte derecha, abajo, hay más o menos un diagrama que les permite ver a ustedes el tamaño que va a tener el Sol. El Sol va a pasar por esta etapa cuando se transforme en una gigante roja. Y abajo aparece un puntito muy pequeñito que es el tamaño que tiene la Tierra hoy en día. ¿Ya? Nosotros en algún momento, de hecho, el Sol se va a hinchar transformándose en esta gigante roja. Bueno, va a pasar en algún momento, a medida que la estrella sigue evolucionando, que si bien el núcleo es un núcleo ahora de helio y está quemando hidrógeno por afuera, en algún momento va a comenzar a quemar el helio que tiene ahora en el núcleo, ¿ya? Y voy a continuar, la otra slide, va a llegar un momento en el cual el helio que tiene en el núcleo se va a acabar, y básicamente la estrella va a pasar por un proceso similar al que habíamos conversado antes. Va a quedarse ahora quemando un poco de hidrógeno en la capa de afuera y un poco de helio en otra capa más externa, mientras el núcleo se queda ahora con lo que quedó de la quema del helio, con el remanente de esto que es básicamente carbono y oxígeno. Durante esta etapa lo que sabemos es que la estrella, cuando está este núcleo de carbono y oxígeno, tenemos las capas por afuera, la estrella se vuelve bastante inestable y ocurren unos periodos que se conocen como periodos de pulsaciones. La estrella empieza como a pulsar, literalmente, a medida que está quemando hidrógeno y helio en las capas más externas. Lo que se sabe además es que en esta etapa, la estrella comienza a perder mucha masa debido a estas pulsaciones y expulsa material hacia afuera. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Básicamente que el núcleo comienza a contraerse cada vez más, y el material que la estrella expulsó en las capas exteriores comienza a quedar difuminada alrededor de este núcleo inerte, ¿ya? De carbono y oxígeno. A medida que pasa el tiempo, este material que quedó afuera se va a disipar en el medio interestelar y finalmente vamos a llegar a la muerte de la estrella, ya, que es lo que nosotros conocemos actualmente como una enana blanca. Es una estrella, esto generalmente parte con una estrella muy caliente en el centro, que es la enana blanca, y el material se disipa dentro del espacio interestelar. Pueden ver acá una imagen a escala de cómo es el Sol hoy en día, más o menos, y cómo va a quedar el Sol en tamaño. Ya este es un dibujo en tamaño, a escala en términos de los tamaños, de cuál va a ser el tamaño que va a tener el Sol cuando quede como enana blanca. Este es un objeto compacto, donde si yo le saco una cucharadita a la enana blanca, eso pesa sus buenas miles de toneladas, ¿ya? Está muy, muy apretado el material al interior. Bueno, aquí hay un video que resume más o menos lo que yo les comenté respecto a la evolución de la planetaria. La estrella está pulsando
y básicamente en algún momento ya deja estas pulsaciones, se terminan, ¿ya? La estrella comienza a contraerse en el centro, a calentarse cada vez más, y va a llegar a un punto en el cual va a alcanzar la suficiente temperatura, mayor a los 30.000 Kelvin, en el cual va a ser capaz ahora de ionizar el material que tiene afuera, y es lo que nosotros observamos como una planetaria. En el fondo, lo que es una nebulosa planetaria no es nada más que uno de los últimos vestigios en la vida de una estrella como en nuestro Sol. Nuestro Sol va a finalizar como una nebulosa planetaria en algún momento. Las estrellas muy masivas, mucho más masivas que nuestro Sol, terminan como una supernova, pero las estrellas medianamente masivas van a terminar todas como nebulosas planetarias. Aquí hay una galería de imágenes donde pueden observar diversos tipos de nebulosas planetarias. Una cosa que a lo mejor les va a llamar la atención, además de lo espectaculares que se ven, es que lo que vemos es que cada una de ellas tiene una morfología diferente. Hay algunas que las observamos como más redondeadas, otras un poco más elípticas, y hay algunas que aparecen con esta morfología como si fueran dos lóbulos, ¿ya? Que les llamamos nebulosas bipolares, o incluso algunas que tienen formas irregulares, o algunas que presentan multipolos, ¿ya? En distintas direcciones. Bueno, las nebulosas planetarias no solamente, por supuesto, existen en nuestra galaxia. Esta es una secuencia de imágenes que muestra ahora las nebulosas planetarias en una galaxia vecina, una galaxia satélite de nosotros, que es la Gran Nube de Magallanes, donde pueden observar que también vemos estos objetos o estas nebulosas planetarias. Bueno, ¿por qué son importantes las nebulosas planetarias? Básicamente porque nosotros estamos formados, en su gran mayoría, por material que ha sido procesado en otras estrellas y ha sido diseminado en el espacio a través de las nebulosas planetarias. El material que compone la nebulosa, que es básicamente el material que fue expulsado desde la estrella, es material que ya fue procesado en el interior de las estrellas. Recuerden que la nebulosa planetaria ya es la etapa final, donde este material que está siendo expulsado hacia afuera ya pasó, digámoslo, por varios procesos de fusión nuclear. Entonces, el material que compone una planetaria generalmente está formada de hidrógeno, ¿ya? Está formada hay un poco de helio también, hay oxígeno, hay carbono y hay nitrógeno. Y aquí les coloqué, hay una figura donde pueden observar, en términos de porcentaje, estos mismos elementos químicos. Nosotros estamos formados de más del 60% de oxígeno, un 20 o alrededor de un 23% de carbono, un 10% de hidrógeno y un 2,6% de nitrógeno. Esos elementos químicos no estaban mágicamente en nuestro planeta, sino es que provenían de la nube, la cual dio origen a nuestro Sol y al resto de los planetas, y esa nube estaba contaminada por estos elementos, y esta contaminación, de alguna forma, provenía de estrellas que ya habían muerto como nebulosas planetarias. Entonces, nosotros estamos aquí gracias, básicamente, a que las estrellas mueren y crean estos elementos químicos en su interior, luego los disipan en el universo, y eso posteriormente puede dar origen a otras estrellas y a los planetas que están orbitando estas estrellas. Este es un video también que muestra ahora un poco lo que yo les comentaba, la nebulosa, no solamente la evolución, sino cómo este gas después de un tiempo se va a disipar. Las nebulosas planetarias que conocemos actualmente, en unos miles de millones de años más, ya no van a existir porque han perdido todo su material, y la estrella que está en el centro comienza a bajar su temperatura y después de un tiempo ya no es capaz de generar la suficiente radiación tan intensa para ionizar la nébula. Y aquí está más o menos el ciclo que yo les comentaba de las nebulosas. Lo que sabemos hoy día es que las estrellas nacen a partir de nubes de gas y de polvo, y estas nubes, donde las estrellas nacen, generalmente están contaminadas con elementos químicos más pesados que el hidrógeno y el helio. Y esos elementos químicos más pesados provienen, en el caso de las estrellas de masa intermedia, de las planetarias, de las nebulosas planetarias,
o hay elementos más pesados también que son generados pero en las estrellas más masivas, cuando revientan como supernovas. Entonces, mientras más contaminada esté una nube original, es más probable, por ejemplo, que pueda formar planetas, ¿ya? Lo que sabemos es que ciertas zonas de esa nube comienzan a juntarse, como les comenté, para formar una protoestrella que posteriormente va a formar un disco, eventualmente, más bien dicho, y en ese disco se pueden formar los planetas, como aparece acá en la figura que les comenté, está un poquito más abajo. Bueno, lo que sabemos es que esa estrella va a evolucionar, va a morir en algún momento y va a expulsar gran parte de el material que procesó hacia el medio, y ese material procesado contamina ahora nuevas nubes, y esas nuevas nubes pueden generar nuevas estrellas y el ciclo continúa una y otra vez, ¿ya? Esta ya es como un poco para finalizar. Lo que yo les comenté, uno de los temas más candentes dentro del estudio de las planetarias, tiene que ver con que todavía no tenemos una única explicación al por qué tenemos planetarias o por qué observamos planetarias con forma circular, por ejemplo, y tenemos otras que se observan con estos patrones muy llamativos, bipolares, como si algo hubiese controlado la expansión del material de la estrella y lo hubiese colimado en dos direcciones opuestas. Hay varias teorías que se manejan, hay algunas teorías que dicen que en realidad las estrellas que están en el centro de la planetaria no es una, sino que es un sistema binario, y que este sistema, la rotación de un sistema binario es un sistema compuesto de dos estrellas que orbitan respecto a su centro de masas debido a sus propias gravedades. Lo que se cree es que si hay un sistema binario, posiblemente el sistema binario sea capaz de colimar el material y hacer que el material, en vez de aparecer simétricamente en todas direcciones, lo hace, digámoslo, de forma más colimada, como en el caso de las planetarias bipolares. Hay otras teorías que plantean que en realidad las estrellas centrales de las planetarias rotan muy rápido en ciertas épocas, y esto hace que el material escape por los polos en vez de escapar en todas direcciones. Y finalmente hay una que dice que en realidad los campos magnéticos de las estrellas son bastante altos, y el campo magnético puede actuar también como un efecto colimador. El material sigue las líneas del campo en direcciones privilegiadas. Hay ejemplos, ahí les muestro algunas imágenes donde se observan varias capas dentro de la misma planetaria, lo cual indica eyecciones sucesivas de material, es decir, no hubo una sola eyección de material cuando se formó la planetaria, sino que hubieron varias sucesivas, y por eso observamos como distintas capas una sobre la otra que están o que figuran en las imágenes. Y hay también una teoría, y eso me gustaría mencionarles, que es aquella que dice que en realidad todas las nebulosas planetarias son sistemas bipolares, pero que están observados desde un ángulo diferente, y eso hace que nosotros las veamos circulares, dependiendo de dónde estemos observando, o bien la veamos con esta forma bipolar. Aquí está la nebulosa, en este caso los dos lóbulos, la estrellita está en el centro, recubierta por un torus o por una elipsoide, ¿ya? Por un toroidal, más bien dicho. Y si la observamos en esta dirección, entonces vamos a observar solo el lóbulo, y por lo tanto la vamos a ver como se ve la nebulosa del anillo, que es redondeada. Si nosotros observamos la nebulosa desde una cierta inclinación ahora, entonces vamos a ver cómo esta imagen difusa que se ve un poco acá arriba, donde parecen existir como dos lóbulos, pero no están bien definidos. Y por último, si la observamos desde una inclinación más grande, entonces ahora podemos observar ambas partes o ambos lóbulos de la planetaria. Esta planetaria que aparece acá es bastante conocida también, se conoce como, es una nebulosa bastante famosa y bien conocida porque se conoce como la nebulosa del reloj de arena. La razón es obvia. Se pueden ver, de hecho, ambos lóbulos de la planetaria. Hay más material que está en la zona más externa también de la planetaria, pero que necesitamos ahora observar con mayor profundidad, más tiempo, para que comience a ser visible, ¿ya? Generalmente hay un halo de material alrededor de todas las planetarias que conocemos, que ya es material que se expulsó antes de la formación de la nebulosa, de la nébula principal. Y
Otras imágenes espectaculares, por ejemplo acá, esta se conoce como la nebulosa del rectángulo rojo, ya es muy simétrica como ustedes pueden ver, ya por supuesto hay modelos en 3 dimensiones que muestran que esto es como una especie, digámoslo, de cono, pero ahora rectangular a cada lado de la nebulosa. Y podemos ver también distintas capas, no sé si pueden ver aquí hay 1, 2, 3, 4, que van indicando como estas eyecciones sucesivas de material que ocurrieron cuando la nebulosa se estaba formando. Y finalmente les muestro una no tan espectacular como las que vimos anteriormente, pero que sí en sí lo es, porque es una nebulosa especial, llamémoslo así, porque se cree que es más o menos el futuro que va a tener nuestro Sol cuando terminemos como nebulosa planetaria. La estrella que dio origen a esta planetaria es una estrella que tiene más o menos la masa de nuestro Sol, por ende creemos que esta va a ser posiblemente una imagen a futuro del cómo va a terminar nuestro Sol. ¿Ya? Eso es más o menos la charla, así que espero que les haya resultado interesante, que les haya gustado y les haya abierto un poco el conocimiento en términos de estos objetos que tenemos en nuestro universo, que son muy interesantes y como les comenté, gracias a ellos, básicamente, estamos donde estamos hoy en día. ¿Ya? Son ellas quienes fabrican el material primordial que nos forma en gran medida a nosotros y que llevó a que existieran los planetas alrededor del Sol. Es la muerte de las estrellas quien nos define, así como un dicho muy que ustedes posiblemente han escuchado que dice que somos polvo de estrellas, es verdad, somos básicamente polvo de estrellas. ¿Sí? Eso. Muchas gracias, Daniela. Una muy buena presentación. Aquí hay muchas personas que están haciendo muchas preguntas y están muy contentas y contentos con esta charla, con las imágenes y con todas las explicaciones. Y, y algunas preguntas que nos hacen, José Luis Paredes nos pregunta si, en el caso de la nebulosa reflexión, si este color azul de la nebulosa es real o si está generada por computadora. No, ese color es real. Sucede que está directamente relacionado con el tamaño de las partículas de polvo que hay en la nebulosa de reflexión. Mientras más pequeñito sea el polvo, de hecho lo que hace es desviar la luz hacia longitudes de onda más cortitas o radiación más energética, y eso hace que nosotros veamos este color azul. Perfecto. También nos pregunta Pia Urbano Mena, nos consulta si la enana blanca sigue interactuando con el gas externo de la nebulosa planetaria. Gracias a la enana blanca, de hecho, es que nosotros podemos observar el material. Es la radiación que está generando, en este caso, la enana blanca, es la que nos permite observar la planetaria. ¿Ya? Generalmente es radiación ultravioleta, muy energética, que es la que está produciendo la ionización del gas. Y es ella quien nos permite observarla. Por supuesto que esto en algún momento, a medida que el gas se vaya disipando, y la enana blanca central comienza a disminuir su temperatura, hay algún momento en el cual ya no vamos a observar más planetarias. Una de las cosas que yo no les mencioné es que en escala astronómica las planetarias tienen un tiempo de vida corto, ya no dura más allá de 10.000 años, esa escala astronómica es muy poquita. Cuando hablamos de evoluciones de la estrella desde que nace hasta que se muere, de miles de millones de años. Y en el caso del fenómeno de planetaria es un fenómeno muy cortito en el tiempo, no más allá de 10.000 años, es lo que dura mientras la planetaria es visible. Luego el gas ya se disipa en el espacio y no podemos observar nada más. También otra consulta que nos hacen es, Mauricio Espinosa está más o menos larga, le hace una pregunta más o menos como tono de afirmación y que consulta dice que hay nebulosas muy tenues en los bordes de la Vía Láctea y que se logran ver solo en fotos de larga exposición. Parecen ser de dos tipos. Una es una nebulosa oscura pero muy dispersa y la otra que se logró captar en fotos de larga exposición, cerca de la galaxia Andrómeda pero que pertenecen a nuestra Vía Láctea.
Eh, sí, pero cuál es la pregunta? Porque me está haciendo dos afirmaciones, pero no me dice cuál es en específico la pregunta. Sí, pareciera ser como un tipo de pregunta, no sé si de afirmación ese tipo de preguntas así como de teoría, pero no sé si se alcanza a percibir la pregunta. A ver, si pueden, a ver, más o menos voy a tratar de explicar. Hay, por supuesto, muchas nebulosas que no conocemos. Actualmente, hoy en día, uno puede estimar, por ejemplo, cuál es la proporción de nebulosas planetarias que deberíamos observar en nuestra galaxia. Y no observamos ni siquiera un tercio de todo el número que debería corresponder en base a la etapa evolutiva en la cual se encuentran las estrellas de nuestra galaxia. Por ende, eso significa que hay muchas otras planetarias que no podemos observar todavía. ¿Y qué sucede? Que muchas de ellas son efectivamente muy tenues y es muy difícil observarlas, básicamente porque lo que necesitamos, como Sebastián creo que se llamaba, menciona, necesitamos un tiempo de exposición muy grande para poder ser capaces de capturar los poquitos fotones que vienen desde esta nebulosa. Necesitamos mantener al telescopio observando por mucho tiempo. De más está decir que ningún telescopio grande nos va a permitir, por ejemplo, tener una exposición de 10 horas, ¿ya? O de 12 horas. Jamás. El tiempo en los telescopios vale mucho dinero y por ende lo que se puede hacer es a veces observar desde telescopios más pequeños, donde voy a tener que tener aún más tiempo de observación, y luego combinar varias imágenes ya de la misma planetaria durante varias noches y con eso voy a poder obtener un poco más de información, un poco más de luz proveniente desde la planetaria. Eso se puede hacer y se han descubierto planetarias así y más aún hemos descubierto gas más allá de lo que, por ejemplo, yo puedo ver en esta imagen. Hay nebulosas planetarias que muchas veces tienen unos halos gigantescos, ¿ya? Que a veces estos halos incluso todavía muestran evidencia de arcos que formaron parte de los pulsos que durante la estrella estaban en estos pulsos térmicos, lo podemos observar a veces zonas muy débiles dentro de la planetaria, pero para eso sí necesito tiempos de exposición muy grandes. Entonces, si alguno tiene un telescopio que puede usar en libertad, es un excelente trabajo para un astrónomo amateur, por ejemplo, comenzar, si tiene el tiempo disponible para usar este telescopio, de poder apuntarlo a una planetaria y observar, por ejemplo, estas capas más débiles. Eso, no sé si más o menos da explicación eso, por supuesto que tienen que haber más planetarias, como les comentaba yo, y hay muchas de ellas que son muy débiles y que también ya son muy antiguas, muy viejas, en términos de que el material ya está bastante más alejado de la estrella central y por ende ya no emite tanto como lo hacía cuando estaba más cerca de la estrella central. Entonces el material ya se está disipando y vemos un pedacito, digámoslo, de esa nebulosa. O sea, en pocas palabras, si se tiene la posibilidad de tener un telescopio con ese tiempo, sí, es como de alguna manera un privilegio O sea, poder ocupar ese tiempo en darse la paciencia de poder observar más profundidad, ¿no? sí, no, por supuesto que sí. Aquí los telescopios, para observar estos objetos muy débiles, y por un tiempo prolongado. Los telescopios más pequeños son una herramienta crucial. O sea, de hecho, nosotros hemos descubierto estructuras muy llamativas en las partes más externas de las planetarias que no existían ni en las imágenes con los mejores telescopios, porque los mejores telescopios o más grandes telescopios son muy demandados. Y por ende lo que yo puedo hacer es tomar una imagen, pero durante un tiempo muy chiquitito, y voy a observar, por supuesto, la parte más brillante de la planetaria, pero la parte más débil la voy a poder observar, como dicen por ahí, si es que tengo el tiempo de exposición suficiente. Y hay exposiciones como les digo, de 12 horas. Si alguien tiene un telescopio pequeño y puede hacer exposiciones tan grandes de tanto tiempo, entonces se puede encontrar con estas zonas más débiles que están envolviendo a la planetaria, que muchas veces no conocemos, con los telescopios más grandes no lo podemos hacer. Claro, bueno, si alguien lo puede hacer, genial. Por Espectacular. ejemplo, en la misma línea de los telescopios, Yoinesa Gómez nos pregunta que en tu área de qué se espera que teóricamente puedan demostrar
con observaciones en nuestros nuevos telescopios más grandes en los siguientes años? A ver, con los telescopios más grandes, ya, eso es una buena pregunta. Yo les hice un comentario más o menos. O sea, específicamente la palabra es con telescopios con mayor apertura en los siguientes años. Sí, ya. Yo creo que va a ser yo creo que cuando saltemos a los telescopios de 30 40 metros, estamos todos a la sorpresa de qué es lo que va a suceder. Básicamente, creemos que el salto en términos de la astronomía va a ser tan grande como cuando pasamos del ojo, que tiene una apertura de 3 milímetros, al primer telescopio de Galileo, muy pequeñito, ya menor a 10 centímetros. Por supuesto, Galileo hizo un tremendo aporte en términos no solamente de las observaciones de las lunas de Júpiter, etcétera, etcétera, sino que básicamente en base a sus observaciones comprueba ahora el modelo de Copérnico y dice, hey, en realidad la Tierra no es nada más que otro de los planetas que orbita al Sol, y más aún tiene la Luna, por ejemplo, tiene formaciones geológicas como montañas, que también las observamos en la Tierra, y él destrona literalmente a la Tierra como el centro del universo y comprueba ahora que Copérnico estaba en la razón y que nosotros éramos uno más del montón. Por supuesto, eso fue un cambio de paradigma completo para la sociedad de esa época. Y yo no sé qué va a pasar ahora con los telescopios de 30, 40 metros, estamos todos un poco a la expectativa. Pero sí, por ejemplo, hay cosas que yo me podría empezar a imaginar. Eh, hay muchos objetos que están muy juntitos entre ellos, por ejemplo, los sistemas binarios muchas veces se rotan unos con otros, y sabemos que hay algunos que traspasan material desde un cuerpo al otro. Eso no es observable directamente porque no tenemos un telescopio lo suficientemente grande para poder resolver a estas dos estrellitas. Podemos inferir que estos procesos físicos están sucediendo, pero por métodos indirectos, no por una observación directa. ¿Un telescopio de 30 o 40 metros puede hacerlo? Claro que sí. Podríamos, de hecho, observar un sistema binario donde ahora tuviésemos transferencia de material. Eso es un avance espectacular en términos de la gente que estudia binarias con transferencia de masa. ¿Van a aparecer resultados más espectaculares que eso? Yo creo que van a aparecer muchos resultados más espectaculares que eso, ¿ya? No sé si vamos a poder llegar ni con los telescopios de 30 metros todavía, posiblemente a observar la superficie de un planeta, por ejemplo, como la Tierra en otro lado. Creo que no va a alcanzar para eso todavía, pero sí ya vamos a poder indagar mucho más en los detalles de objetos que por hoy día no podemos observar. Sabemos de alguna manera cómo funcionan, pero no podemos observar. Perfecto. Sí, sí me escucha, ¿cierto? Sí, sí. Sí. También nos pregunta, por ejemplo, una persona dice que tú habías comentado que las estrellas normalmente nacen en grupos o en familias, por así decirlo. En el cielo nocturno, en nuestro cielo nocturno, ¿se puede observar alguna estrella que sea familia de nuestro Sol? Es decir, una estrella hermana y que ahí sí hay alguna que se pueda ver a simple vista. Ya, esa es una muy buena pregunta porque el Sol forma parte de este grupo especial, llamémoslo así, que al parecer nació solo. Entonces, lo que creemos hoy día esa es una estimación, los astrónomos actualmente creemos que entre el 60 y el 80% de las estrellas que nosotros observamos en realidad son sistemas binarios o múltiples, es decir, nacieron en una nube donde habían más estrellas, digámoslo, y que muchas de ellas ahora quedan amarradas gravitacionalmente girando en un sistema binario. O bien puede ser un sistema triple. En el caso del Sol es particular, porque al parecer estamos dentro de ese 20 o 40%, que literalmente quedó solito en algún momento y muy posiblemente venga de una nube que tenía muy poco material para formar estrellas, o bien algo pasó en la dinámica de esta nube, que digamos algunas estrellas pueden haber escapado y haber quedado un poco más huérfanas, entre comillas, de los hermanos de los cuales nació el resto, ¿ya? Pero en el caso del Sol no tenemos en términos de su composición química, de decir, ok, esta es literalmente mi hermana binaria y yo
me arranqué. Esa pregunta le hizo Walton Eskridge, que se me había olvidado decir su nombre. Sí, 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 sigue nomás. sí. También nos consulta Julio Sepúlveda. Nos dice, doctora, ¿el color por el que se caracteriza en este tipo de nebulosas es producto de su composición química o es producto de otro factor? Es producto, a ver, es producto de el tipo de radiación que está emitiendo la nebulosa. Pero ese tipo de radiación tiene que ver a su vez con la composición química. Entonces, lo que hacemos nosotros es que colocamos unos filtros en el telescopio para ver cierto tipo de radiación. Yo tengo ahora una imagen, por ejemplo, en el filtro rojo, que está emitiendo la longitud de onda, el color rojo, llamémoslo así, y yo puedo saber que esa radiación es menos energética y está relacionada o asociada con este componente químico. Entonces hay una relación entre lo que estamos observando en términos del color, la radiación que está emitiendo y quién está emitiendo esa radiación. Perfecto, perfecto. Ya, sí, se entiende perfectamente. Yuvinesa Gómez nos consulta, dice, ¿y las planetarias circulares rotan con frecuencia constante entonces? Dentro de la exposición que había hecho en una parte, dice, estas planetarias circulares rotan con frecuencia constante, ¿y qué hace que las otras roten con forma anisotrópica? Ya, a ver, ahí hay que aclarar un concepto. Las nebulosas no están rotando, sino que la dinámica de la nebulosa es una expansión constante, ¿ya? Y más encima es acelerada. Entonces, lo que nosotros cuando medimos, lo que hacemos es medir la velocidad, por ejemplo, en distintos puntos de la nebulosa, y nos encontramos que distintos puntos tienen distintas velocidades, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo la nebulosa es que se está expandiendo, básicamente, aceleradamente, ¿ya? Y no es que esté rotando, no sé si es la pregunta que estaba haciendo la Lluvinesa, pero no es que la nebulosa esté rotando en sí, sino es que lo que está haciendo es moverse con una cierta velocidad radial respecto a la estrella central. Ah, perfecto, ya. Por ejemplo, dentro de la misma área de las nebulosas, nos consultan si en qué momento eh, una nebulosa deja de ser nebulosa o cuándo se deja de hacer una nebulosa en los proyectos de SUMEI. Ya, esa es una muy buena pregunta. Se deja de ser nebulosa cuando básicamente ya se disipa en el medio interestelar y ya la radiación que proviene desde la estrella central no es capaz de ionizar el material y por ende no la podemos observar más. Entonces las nebulosas tienen este periodo bastante cortito en el cual están llamémoslo, visibles, mientras la radiación que provenga desde la estrella central sea lo suficientemente energética para ionizar el material y al mismo tiempo que el material, por supuesto, esté relativamente cerca de la estrella central. Una vez que el material ya se disipa, ya no la podemos observar. Perfecto, y en el mismo aspecto, en el mismo ámbito de esta, dice si se han logrado, nos pregunta Rodrigo Candia, si se han logrado encontrar nebulosas fuera de nuestra galaxia. Sí, de hecho, les mostré una imagen con una secuencia de varias nebulosas planetarias que ahora estaban observadas desde, estaba un poquito antes, eh, desde la Gran Nube de Magallanes. ¿Ya? Entonces, sí hemos observado nebulosas planetarias en otras galaxias. Claro que consideren que vamos a otras galaxias, estamos por supuesto más lejos, y estos son objetos muy chiquititos, entonces observarlas y muchas veces poco brillantes, llamémoslo así, por ende es difícil captarlas en otras galaxias que están bastante más lejos. Y en galaxias muy, muy lejanas donde no podemos ni siquiera resolver las estrellas que están adentro de la galaxia, es mucho más difícil observarlas. Las podemos ver, sí, en galaxias más cercanas, como el ejemplo que les mencioné aquí. Estas son imágenes tomadas por un telescopio espacial, ya un telescopio que está fuera de nuestra atmósfera, que es el telescopio espacial Hubble, y él evita todas las distorsiones que nos produce la atmósfera en la luz, y por ende para este telescopio es más fácil observar, digamos, estos objetos más débiles, por ejemplo, en otras galaxias. Perfecto, sí.
A ver, también hay aquí alguien, respecto a las últimas dos consultas, o la última pregunta, nos pregunta si justamente Betelgeuse está pasando por este proceso actualmente, Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? No te escuché la primera parte. que no sé si es respecto a esta misma respuesta que diste recién, alguien pregunta, o a la respuesta anterior, si Betelgeuse está pasando por ese proceso actualmente. No, Betelgeuse está en la etapa de la Mm, gigante roja. ¿Ya? perdón. Está recién en lo que les mostré. Ay, esto no se me vuelve. Aquí. Está en esta etapa. ¿Ya? Está en la etapa en la que se encuentra actualmente. eh, Dejó de quemar ya hidrógeno en el núcleo y está quemando hidrógeno en las capas más externas, entonces está completamente hinchada, es una gigante que le llamamos, una gigante roja, ¿ya? Pero no, todavía no pasa por esa etapa. Ah, perfecto. Y dos preguntas más tenemos, o sea, de varias preguntas que nos han hecho. Una de ellas es, ya respecto justamente a nuestro Sol, es, eh, por acá la tenía, ¿en cuánto tiempo, que quizá no es muy relacionado con las nebulosas, pero sí nos consultan en cuánto tiempo se estima que nuestro Sol podría morir o morirá? Sí, se calcula más o menos que estamos como en la mitad de la vida del Sol, ¿no? Nos queda aproximadamente unos 5.000 millones de años más, así es que tranquilos todos. Y el Sol debería tener una edad aproximada total, desde que nació hasta que muera, completamente como enana blanca, de unos 10.000 millones de años. Entonces estamos todavía en la mitad, así que nos queda un rato todavía. Entonces podemos estar tranquilos, que, Sí, pueden que estar tranquilos. 2020 Pueden no se planificar viene su futuro. tan terrible como se pensaba. No, 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 No tan todavía terrible falta, aún, falta. o sea, ya es terrible, pero no más terrible como que nuestro Sol deje de ser Sol. Ya, y finalmente, nos consultan si, desde las nebulosas más estudiadas y las de gran tamaño, ¿cuál es la más cercana a nuestro sistema solar? Eh, Esa es una pregunta capciosa que debo reconocer que no la desconozco. No sé cuál es la más cercana a nuestro sistema solar. La mayoría de las nebulosas, de hecho, se encuentran en el disco, pero debo reconocer que no sé cuál es la más cercana a nosotros. Así que me van a disculpar con esa respuesta, se las quedo debiendo. Claro, quizás buscar este dato y quizás ponerlo en nuestro Sí, Facebook no, como yo algún dato. lo puedo buscar en alguno de los catálogos que tengo, a ver cuál es básicamente la nebulosa planetaria más cercana al Sol. De hecho, es una pregunta curiosa y me llamó la atención a mí ahora saber cuál es la más cercana. No, no la tengo en mis registros en estos momentos, en mi mente, de decir, ah, sí, recuerdo que era ella la más cercana. No, no, no te podría contestar a ciencia cierta cuál es. Así que la quedo debiendo, después se lo comento a Daniel y Daniel les puede traspasar la información. Sí, de todas maneras después compartimos esa idea que sigan haciendo preguntas Sí, y que después no necesariamente se queden en esta charla, sino que podamos seguir interactuando. claro que sí. Sí, Por mi parte no hay problema. sí, no, aquí siempre Daniela y todos los astrónomos del instituto siempre están súper disponibles y dispuestos a contestar todas las preguntas. Muchas gracias Daniela, muchas gracias por esta genial presentación, estuvo muy entretenida, estuvo muy didáctica, nos destacan que se entendió perfectamente, que estuvo muy didáctica, muy bien explicada y que están contentos y contentos porque repetiste todas las preguntas que nos habían hecho. O sea, me dio el tiempo de leerlas todas y se explicó muy bien cada una de ellas. Así que de verdad muchas gracias Daniela por esta buena presentación que se expuso hoy. Bueno, qué bueno que les haya gustado. Así les debo una respuesta, pero me alegra que por lo menos hayan quedado contentos y les haya gustado. Es un tema muy interesante y muy bonito también y muy apasionante. Así es que quedan todos invitados para conocer un poco más de nebulosas planetarias a que le llame la atención a futuro. Muchas gracias Daniela por esta presentación y aprovecho la oportunidad para invitarlas a todas y a todos. A la próxima semana tendremos
La próxima charla, que es la historia de la cosmonáutica, el próximo viernes 15 de mayo a partir de las 18 horas. Iremos compartiendo obviamente el link como siempre y desde ya está abierta la invitación a que puedan enviarnos sus preguntas, sus sugerencias, no solo de este tema, sino de cualquier tema. Así que esperemos que les haya gustado la charla y los esperamos en las próximas transmisiones. Buenas noches.